Ya nos acompaña aquí en el estudio uno de los artistas más importantes de la música chilena actual y sabemos que no nos equivocamos cuando lo presentamos así. Hablamos de Manuel Javier García Herrera, qué nombre que tiene este hombre conocido como Manuel García, @manugarpes en Twitter, y que llega acá a Cooperativa cargado de novedades, entre las que se cuentan la celebración de sus 10 años como solista, al menos discográficamente hablando, el lanzamiento de un nuevo single de su último disco llamado Retrato Iluminado, que lanzó el 2014, y una interesante actividad fijada en Santiago para compartir con sus seguidores. Manuel García, bienvenido una vez más a Dulce Patria. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cooperativa, a ti, Mauricio, por esta entrevista. Oye, ya que son varios los temas que nos convocan, Manuel, te propongo que vayamos por parte. Primero decidiste celebrar los 10 años del lanzamiento de Pánico, tu debut solista bajo el sello Alerce. Me parece importante cifrar también muy importante a esa casa discográfica. Junto a un grupo, esta celebración viene junto a un grupo de cámara de la Orquesta de la Universidad de Concepción, allá en Concepción, los días 10 y 11 de abril. Dos preguntas, básicamente, Manuel. Primero, ¿por qué decidiste celebrar este hito de los 10 años? Y segundo, ¿por qué decidiste hacerlo en Concepción? Creo que han sido 10 años chilenos que no solamente han sido importantes para mi carrera, sino que es una década donde han pasado muchas cosas, incluyendo todo lo que conocemos como parte de las iniciativas de cambios sociales, etcétera. También la proliferación de bandas, grupos nuevos, etcétera. Fue como una década donde finalmente se cristalizaron muchas cosas. Hay que pensar que también en ese año Leo Quinteros y Jepe lanzaban sus discos solistas cuando yo aparecí con Pánico. Bueno, de ahí en adelante pareciera que comenzó también un capítulo interesante de la historia chilena en la música y en lo social. Yo personalmente he recibido una gran cantidad de cariño de la gente y el privilegio de que las canciones de mi disco Pánico, no solo de ese disco, pero diría sobre todo de aquel disco, se hayan transformado en parte de ciertos rituales de la vida social chilena. Cuando alguien te dice que un niño nació con una canción tuya, que alguien se casó con una canción tuya, que en un funeral, en la muerte de alguien, era importante que hubiera una canción también grabada o cantada en vivo, etcétera, genera esa sensación de que finalmente estos 10 años sí han pasado, que es un ciclo y que no puede pasar así como sin por lo menos revisarlo en función de lo bueno, en función también de la autocrítica, para abrir un capítulo y tal vez cerrar otro. Y cuando decides hacerlo en Concepción, a mí me llama la atención porque eres un hombre ligado a esa ciudad y a quizás la característica musical de esa ciudad, ¿no? Se insiste mucho en cierta etiqueta de que Concepción es como la cuna del rock. Yo no sé si es tan así, probablemente el rock nace en Valparaíso, si somos rigurosamente históricos, pero Concepción tiene una identidad, pareciera ser un ariqueño con alma penquista, ¿tú? Sí, es bien curioso. Ahora que tú lo dices, también recuerdo varias de las historias románticas de mis padres, de haberlas vivido por alguna razón en Tomé, de recordar la costa por allá y Concepción y todo. De chico oía hablar de esta tierra, pero algo de forma misteriosa y mágica también me liga, ¿no? Tal vez esta bendición que te da la tierra, el día que se le ocurrió a la Lilian Quesada la idea genial de hacer Víctor Jara Sinfónico y que yo pudiera pasar por una experiencia tan fuerte en la ciudad, de hacer algo en mi carrera que era un desafío importante y al mismo tiempo de tener una permanencia tan larga y sostenida en la misma Concepción, digamos, y de sentir finalmente a la gente desde su vida cotidiana, porque eso es lo que me tocó hacer, estar en el mercado, ¿no? Dormir allá, quedarme, tener amigos, compartir en fiestas, un montón de cosas que era también parte del montaje de una obra, pero que era también la vida cotidiana que tiene, especialmente en Conce, como base la conversación entre amigos, el juntarse, el reunirse, y ese para mí como provinciano es un valor importante. Ese perfil como de ciudad universitaria y para los penquistas condicionada también por el factor climático, la lluvia, ese clima quizás más introspectivo que se instala a la hora de la creación, es muy tuyo, ¿ah? O sea, también puede definir un poco tu Sí, hay canciones musical. en el disco Témpera, incluso en este último disco mío, Retrato Iluminado, la canción Carbón la compuse allá por la misma historia del carbón que fui a visitar. Siempre me propongo no hacer cosas cursi, sino ir al lugar del carbón y hacer una canción del carbón, pero así me sale. Y apareció a veces uno tiene y ya está. Y varias que están en algunos discos las he compuesto en Concepción porque se da este espacio, como digo, de un vino, de conversar, de reflexionar. Está esta cosa como eléctrica. Yo le echo la culpa al ambiente, al clima, que es súper está en electricidad en el aire entre el es determinante entre el mar, del carácter, ¿no? Sí,
lagos cercanos, las nubes gigantes y todo. O sea, hay una cuestión que tiene que ver como con la costumbre de las lluvias y eso, pero también creo que como con cierta electricidad en el aire, que la gente la mueve a una sensación, a una forma, o yo por lo menos quiero poéticamente creerlo así, pero yo cuando voy lo siento por lo menos y lo vivo. Más allá del hito formal de que han pasado 10 años cronológicos desde la aparición de ese primer disco Pánico, Manuel, esta reedición tiene que ver con algo quizás más de fondo, te lo pregunto. Esa como hay una letra muy buena de un cantante gringo que dice como partí en una pieza pequeña y mi trabajo se fue haciendo muy grande, tan grande que en algún momento necesité volver a esa pieza pequeña, a mis viejas canciones, a desnudarlas. Tú que has viajado harto y que han pasado varias cosas en ese viaje, ¿es bueno volver al lugar de origen, por así decirlo, musicalmente? Mira, te lo voy a decir con un hecho bien concreto. Tengo un mini estudio en el patio de mi casa. La parte de atrás, la pieza de la familia, de la pieza del loco que se destinaba como en García Márquez, siempre esa tradicionalmente la familia. Okay. Hay equipamiento interesante, hay guitarras de la mejor calidad, hay de todo para hacer de todo. Y yo suelo hoy por hoy sentarme en una orilla de la cama con la guitarra más vieja que anda botada por ahí por el patio a componer y a trabajar. Y no he podido despegarme en este último tiempo de esa orilla de la cama. Que es un rinconcito pequeño con la guitarra más sencilla que tengo, la que tiene las cuerdas más viejas y la que cuesta más calibrar, y tal vez esa metáfora de este artista que tú comentas, esta canción, tenga mucho que ver con eso. Estamos en búsqueda probablemente de esa vuelta al origen. Lo formal, para que la gente le quede claro un poco el tema de los conciertos que van a hacer, que va a hacer Manuel en Concepción. Los valores van de, qué sé yo, 6.000 a 18.000. Hay opciones para que también ustedes puedan acceder. Eventualmente los que están allá o los que se animen a viajar, que sería interesante ver los shows de celebración de Manuel García, con quien estamos hablando acá en el estudio de Dulce Patria de Cooperativa. Manuel, no te voy a soltar. Estuvimos conversando de esto de volver a reencontrarse con esa guitarra, que es quizás la menos sofisticada, la más vieja, la que está más destemplada, pero que quizás también te reencuentra con algo distinto. Después de este gran ejercicio estilístico y de creación, creo yo, que fue Retrato Iluminado, ya empiezas a mirar en el horizonte el cierre, por así decirlo, de la etapa de este álbum, en particular Retrato Iluminado. Empiezas a imaginar un próximo disco, y cómo lo empiezas a imaginar. Sí, precisamente creo que este Retrato Iluminado se está enraizando en el corazón de la gente. Lo sentimos en la gira que hicimos en el sur de Chile. Tenemos que defenderlo mucho. Mis canciones nunca son directamente así parte de una parrilla radial de los top 10 que estén como reventando el hit del momento para bailar en el verano. Entonces se va defendiendo de a poquito, vamos viendo de a poco qué sucede, y yo siento que hay algo todavía interesante que sucede con este disco. Sin embargo, la misma posibilidad de acceder a una cantidad de guitarras interesantes, también por mi relación con Ángel Parra y por un auspicio de Casa Amarilla que me permite tener una cantidad de guitarras Martin que finalmente para uno son una influencia en el estilo. La guitarra doble 12 cuerdas brillante, la Martin más clarita, la que es más la de sonido más grande, la que es acústica, etcétera. En fin, una serie de elementos que a uno lo van influenciando, incluso hasta el número de la cuerda que uno usa. En fin, para este disco Retrato Iluminado usamos tantas guitarras y yo fui componiendo con algunas de ellas, pero no desarrollé todo lo que estaba como entendiendo, aprendiendo, que finalmente me puse a experimentar con estas cuerdas, estos sonidos, estos referentes también que de repente la guitarra te trae. Ya hace un acorde y dice, esto es de un disco que suena a tal parte de tal cosa folk. La especificidad sonora, digamos. Claro. Sí, te da una... Claro, así como si alguien agarra una guitarra y hace un do, seguramente le arranca la cueca a una guitarra nylon, digo chilena, ¿no? Ahí te arranca automáticamente una canción u otra o un estilo. Y entonces me he puesto a revisar canciones antiguas que se acercaban al folk, pero que no las logré concretar o no estaban dentro de una estilística que yo tuviera internalizada, y a componer unas nuevas dentro de la misma dirección, dándoles mucho aire, mucho espacio, porque ocurrió un fenómeno a través de Casa Amarilla. Estuvimos en una bazaret, en una feria de muestra de artesanía y otras cosas que se hacen en Las Condes, y se me propuso tocar con Craig Thatcher, que es un gringo norteamericano, un músico extraordinario que representa las guitarras Marty por el mundo. Como un embajador de la marca, por así decirlo. Exacto. Y cuando tocamos nos llevamos bien y sentimos un feeling especial. Él me preguntó si eran mis canciones, como con esa sorpresa de esto tan bonito es tuyo. Yo me sentí muy bien. Súper. Y sentí que había una complementariedad también
en la guitarra de lo que estaba haciendo él, que a mí me sacaba del estilo mis propios temas y que los ponía en relevancia como en otro mundo. Y desde ahí que estoy componiendo en función como de esa luz y de esa forma de ver también las posibilidades de una canción. Pero y en eso estoy. En concreto, disculpa lo simplista, pero estamos imaginando un disco de guitarras, un disco más desnudo, un disco de cuerdas, un disco... Sí, ojalá algo donde yo pueda canalizar mi gusto por la Judy Collins, por artistas como Leonard Cohen, Johnny Cash. ¿Voz y guitarra? Digo... Sí, claro, con algunos elementos también, pero básicamente centrado en voz y guitarra. Siempre está el elemento de la batería y todo. O sea, en Chile hemos trabajado algunos elementos de ese folk, pero yo diría que la altura máxima en ese sentido lo han logrado los tres, digamos, de sintetizar un poco de esa música, no sé, por nombrar un tema de Barrido el Sol, bien logrado artísticamente, musicalmente, y trabajado desde la conciencia de lo que significa estar en ese cabalgar rítmico. Pero eso sucedió, tú sabes, hace 20 años atrás, más tal vez, y entonces... todavía hay cosas que se pueden integrar, relacionar a nuestras raíces indígenas con las raíces indígenas gringas y las raíces también que tienen que ver con una cosa que ya es parte de nuestra música, que es toda la influencia norteamericana, inglesa en nuestro quehacer, ¿no? O sea, si los Led Zeppelin nacieron del blues, cuántas cosas también pueden nacer desde nuestras propias raíces folclóricas sin tener necesariamente que recrearlas de manera museística. Me gusta la lectura. Estamos hablando con Manuel García, siempre con claridad, con lucidez, aquí en los estudios de Dulce Patria Cooperativa. Estás tocando esta noche y mañana, Manuel, en el Teatro Coca-Cola City, un teatro que se abrió recientemente, donde hace un par de semanas estuvo tocando Los Tres también. Fue ahí una buena posibilidad de encontrarse con los de Concepción en un espacio muy cercano, porque es más bien chico, y uno los puede ver muy de cerca, y uno también puede ir a apreciar de una manera distinta a gente que ha visto tantas veces, pero una buena posibilidad de verlos de nuevo. ¿Qué tienes pensado para esos shows en particular? ¿Es parecido a lo que vas a mostrar luego en Concepción o son formatos muy distintos? No, hay un siempre repaso que va por los discos, digamos. Ahora hay un acento que yo quiero poner precisamente en aprovechar el teatro y tocar un poco a guitarra, no lo hago hace rato, y potenciar el repertorio que acabamos de darnos cuenta que se comunica bien entre ST, Acuario y Retrato Iluminado. Separamos para darle un ambiente rock and roll hace como un mes atrás que estuvimos en el Chocolate tocando estos temas y dijimos, bueno, a ver si nos la podemos con un repertorio, si es solo rock and roll. Yo no había hecho un concierto que tuviera desde la canción 1 hasta la final rock and roll, y ahí resultó por la suma de canciones y porque se comunicaron entre sí. Era un experimento, pero resultó. Entonces nos gustaría mostrar eso, pero no desaprovechar tampoco que el teatro es acústico, que es pequeño, y poder tocar a guitarra también sería muy grato para mí, algún bis, o tal vez abrir el concierto con esa impronta y poder disfrutar pues, precisamente de esto, de que se ven los ojos de la gente y que uno está tan cerquita. Interesante eso, me surge como esta duda, Manuel, una curiosidad respecto de tu personalidad artística, ¿no? Tú de repente pasas como lo describe ahora, de un set de que sea más rockero, te instalas de repente en lo acústico, de repente estás tributando la música chilena en general, de repente tu música tiene un olor a folclore puro. ¿Es parte de todas tus miradas? ¿Sientes que te defines como un artista en constante búsqueda o simplemente te gusta estar visitando esos domicilios que por ahí en el papel quizás no confluyen tanto, pero a lo mejor tú logras que suene todo orgánico en tu repertorio? Sí, es que yo creo que como históricamente somos países hechos de tantas energías, de tantas mentalidades, tenemos la oportunidad de que cuando sentimos sinceramente que viajamos en alguna de las corrientes de ese pensamiento o de ciertas emociones, ciertos códigos, que podemos viajar en ello. Ahora el hecho de establecer ese viaje en el arte tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Quien entienda el arte como algo que debe ser culto, algo que investiga, algo que conoce, revisa, revisita y que también al mismo tiempo conoce sus propios límites. Entonces el personaje, digamos, que aparece creativo en mí, siempre tiene un otro complementario, que es el productor del disco, a quien yo escucho, atiendo, investigo y estudio también para saber, en concordancia con él, hasta dónde llevar un material. También el productor ejecutivo, o en este caso que puede ser en terreno el manager, una persona, por ejemplo, como Carlos Fonseca. No es solo la razón de estar con él, el hecho de hacer negocios y vender conciertos y establecer marcas de logros, sino que también el hecho de ir conversando acerca de la música, investigar, conocer, revisar. Y desde ahí
yo soy bastante inquieto, esas cosas aparecen en mi corazón, parece que por mi propia formación, el hecho de que de pronto me parece que una linda melodía con una letra bien lograda puede ser acompañada por un cultrón y tomar un valor de tierra súper importante, así como por una gran orquesta o una banda de rock and roll, si esa melodía, si ese tema te lo sugiere, si tu sonido ese día estaba en esa vibración. Ahora el punto es no querer hacerlo todo y abarcar demasiado de manera que se diluya la calidad de lo que se hace. Por eso siempre yo me manejo dentro de la canción autoral muy centrado en la guitarra, de a poco pinto con algunos colores que tienen que ver con estilos musicales, y los logros independientes de esos estilos musicales yo los tengo súper claros. Sé que mi canción más lograda en términos de folclore puede ser Pañuelí o Los Colores. Sé que mi canción más lograda a nivel popular puede ser Medusa. Sé que mi canción más filosófica de últimos tiempos pudiera ser Témpera, y así. Entonces hay algunas canciones en las que se mueven también alrededor otras. Y por ahí te permite los discos ser un poco más dúctil o jugar y experimentar. Pero yo por lo menos entiendo eso, digamos, que mi responsabilidad como artista también es ofrecer cosas nuevas, mantenerse en constante training de trabajo y que eso se note en los discos. Y no encasillarte tú, digamos, no limitarte a un domicilio que te sea restrictivo o tenerle miedo a lo que la gente pueda pensar si te atraes con un disco como... Claro, no, porque Acuario, está el por ejemplo ejemplo, que de marcó una Charlie, diferencia. desde Sui Generis, son cosas que han pasado que son antiguas, incluso de repente uno no pensaría... Uno vería como una figura más unitaria a Silvio Rodríguez, pero de repente uno ve esos videos donde puso en práctica su disco Causa y Azares, tocando con todo Diácara, investigando también por su música de raíz afrocubana, que de repente no se emparentaba directamente con la guitarra limpia, pero sin embargo se hizo, y para qué decir Dylan y otros también. Es más, si tú vas a los Beatles, vas a encontrar temas acústicos increíbles a la guitarra que son autorales absolutos, y los temas que marcaron el rock and roll. Son el paradigma del Totalmente. músico en búsqueda, ¿no? Ya se hizo. Tal cual. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Hablamos con Manuel García aquí en Dulce Patria. No te puedo dejar de preguntar por este primer encuentro nacional de la comunidad de los Manueles, que es un nombre muy poético, ¿no? Por lo pronto, de un grupo de seguidores con los que vas a compartir en el Centro Cultural Espacio Mata. Quiero saber cómo surge la idea y básicamente en qué consiste el encuentro. Digamos, no es, se sabe que hay club de fans dando vuelta alrededor del mundo, digamos, pero esto tiene una naturaleza distinta. Me gustaría, ahora que lo dices, porque no lo había pensado, pero me gustaría que si igual la comunidad de los Manueles logra sumar a la familia Libélula, que fueron las primeras muchachas que comenzaron a estar en los conciertos, a las Chasconas, que han sido parte también de grupos que están ahí como hermosos, personas que son gente que yo ya conozco de tanto que van a los conciertos, y más que fans yo los encuentro a veces como amigos que están en un concierto y apoyando, sobre todo en momentos que a veces son desafíos para uno, aunque ellas no se den cuenta. Surge porque claro, está en torno, yo creo también, y lo digo honestamente así, veo que en términos de movilidad social la gente necesita juntarse y agruparse alrededor de temas que les parezcan interesantes e importantes. Inspiradores, además. Exacto, y cuando la música puede ser un ritual, la música puede ser también una buena excusa para revisar, para pensar ciertos temas, cuando la gente cree en ti, lo quiere demostrar de alguna manera y estar y ser parte, y si que querían ser parte de los conciertos, de los discos, del proceso creativo mío, de la emoción de lo que está pasando en un país, bueno, lo han logrado cabalmente, porque siempre están y generan rituales que tienen que ver, no sé, con una polera, como estas cosas que se hacen en los conciertos, o regalitos especiales que tienen que ver con la simbología que yo voy creando en mis canciones. Son quienes también me muestran de lo que yo voy inventando, qué cosas se van enraizando en la gente verdaderamente, cuáles pueden ser interesantes. Ese efecto espejo, bueno, o sea, saber cómo... Claro, como ¿te ha sorprendido que de repente cosas que tú consideras que a lo mejor no eran tan penetrantes, finalmente lo fueron en el público? Sí, claro, yo me iba a imaginar que alguna vez iban a sacar pañuelos en la zona central, siendo yo nortino, porque inventé una canción que se llama Pañuelí, que la gente iba a saludar con pañuelos blancos en un concierto. O sea, yo no lloré en ese momento, y creo que un poquito, pero el nivel de impresión fue: hasta aquí nomás llego, permiso, me paro la guitarra, les agradezco, porque esto ya no va a tener nunca una marca superior. Eso pasó en el Caupolicán, fue una sorpresa, nadie le dijo a ninguna persona que llevaran pañuelos y todo. Entonces ya de vuelta en ese cariño precisamente uno hace estos retratos iluminados, estos discos que a veces tienen en esta acuso recibo de tu cariño, y te lo trato de devolver en esta carta que es una canción. Y por eso que pensamos que era lindo juntarse con los muchachos que más pudieran venir de estas comunidades, agradecerles y generar este encuentro que yo me voy a sentir
parte también, por supuesto, de uno más, porque creo que es parte de la construcción social, como te digo, de una orillita, de una esquinita, del granito de arena. Nadie dice que esta sea el lugar donde se reflexiona y se genera el pensamiento social cultural de Chile. Pero los que estamos ahí vamos a creer ese día en esa magia y bueno, y lo vamos a pasar bien. Como siempre nos quedan muchos temas pendientes con Manuel García. Empezamos a despedir. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Manuel. Te deseamos suerte en los planes que vienen. Vamos a estar pendientes de ese proyecto de guitarras que nos quedó dando vuelta en el aire. Cuando esté más aterrizado quizás te vamos a esperar de nuevo aquí en Dulce Patria.